Chaska, quien va a dar este taller. Comentarles un poco de ella. Ella es abogada por la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, también egresada de la maestría en Derecho, con mención en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, especialista y ponente escritor en temas de derechos humanos, en especial pueblos indígenas, ambiente, género y políticas públicas de la juventud. Además, es representante titular de la región Cusco en el grupo impulsor de jóvenes ante la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático, activista en la red Intercorum Cusco y la plataforma nacional Escazú Joven. Entonces le damos la bienvenida a Milagro Chasca y los dejamos con ella. Cualquier pregunta, duda, no duden en poder escribir en el chat para poder ser resueltas. Así que le damos la bienvenida a Milagro Chasca. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Priscila, por la presentación. Igual, agradecer nuevamente a todas las personas que han podido conectarse el día de hoy en una sesión más de capacitación como parte, ¿no?, de las sesiones programadas en el proyecto Jóvenes por los DSDR. En esta ocasión, vamos a socializar algunos puntos referidos al tema de políticas públicas para el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos, pero previa a la disertación les he compartido un enlace de Menti que lo pueden ver en el chat, por favor, y si lo podrían llenar rápidamente para de este modo tener una idea de cuánto conocimiento tienen acerca de lo que se va a desarrollar y de esta forma enfatizar en algunos puntos que no han podido quizá que desconocen quizá. Por favor, les he compartido ese enlace de Menti para iniciar rápidamente, mientras también esperamos a que más personas se puedan unir. El enlace está en el chat, pueden ingresar y llenar las opciones que ustedes consideren pertinentes para poder empezar con la disertación, ¿no? Como saben, mientras ustedes van llenando e ingresando al link, el tema de políticas públicas es un tema muy interesante y es un tema que a veces descuidamos al momento de impulsar o gestionar determinadas acciones, ¿no? La mayoría de nosotros estamos en espacios de voluntariado, en espacios en los cuales hemos tratado, por ejemplo, en base a las temáticas que nosotros manejamos, impulsar determinadas acciones que se puedan materializar, ¿no?, en estas políticas como tal. Pero, como les menciono, es necesario conocer del tema. Aquí, por ejemplo, vamos viendo que algunas personas refieren y que cuando hablamos de una política pública estamos hablando de gestión pública, del beneficio colectivo, de una norma, de una sociedad. También, bueno, vuelven a hablar de normas, de impulsar acciones, también han mencionado, de desarrollo, acá le han puesto acción, también que es un instrumento, un proyecto. Bueno, creo que muchos han coincidido en varios puntos referidos al tema de políticas públicas. Me disculpo por la bulla, acaba de empezar la lluvia torrencial en Cusco. Yo vivo en Cusco y está lloviendo torrencialmente, espero que me puedan escuchar. Bueno, viendo el Menti he podido apreciar de que la mayoría tiene conceptos muy específicos de lo que constituye una política pública. En ese sentido vamos a hacer una exposición un poquito más amplia y vamos a precisar aquellos puntos que no se han tocado en cuenta, ¿no? Ya, cuando nosotros, bueno, ya hasta la mayoría, cuando nosotros hablamos de políticas públicas en general, primero vamos a partir de este concepto general, estamos hablando de acciones de gobierno, ¿no?, que buscan dar respuestas a las demandas de la sociedad. Es decir, estas políticas que se implementan, por ejemplo, en el Perú, son fruto de las exigencias que, por ejemplo, nosotros como ciudadanos ponemos en conocimiento a la autoridad pública, ¿no? Pero es necesario diferenciar que el hecho de hablar de política y de políticas públicas es tocar dos términos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando
Si bien es cierto, ambos puntos se confluyen, pero hablar de política es hablar netamente de este concepto general, ¿no? En el cual está referido al poder, ¿no? Y cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando de esas soluciones específicas que se ponen a asuntos públicos, como les refería inicialmente. Las políticas públicas normalmente tienen un procedimiento para ser elaboradas y estas dependen mucho del sistema jurídico que existe en nuestro país, ¿no? Entonces, cuando a ustedes les consulten, por ejemplo, dentro del marco de las actividades que nosotros vamos a realizar dentro del proyecto, ¿qué es una política pública? Entonces tienen que relacionar, por ejemplo, las exigencias de los jóvenes con acciones de parte del Estado que materializan o hacen que estas exigencias puedan tener un curso, ¿no? Normalmente en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, actualmente sigue existiendo como una deficiencia o una poca participación, ¿no? Por parte del Estado para implementar estas, ¿no? Producto de ello son los constantes, quizá enfrentamientos, ¿no? Que existe respecto a determinados puntos como el derecho a decidir, el tema, por ejemplo, de la salud integral, sexual, y entre otros puntos, ¿no? Para nosotros poder plantear una política pública, tenemos que tener en cuenta diversos instrumentos, ¿no? Que estas necesitan necesariamente considerar y que muchas veces obviamos, ¿no? Y consideramos que quizá como colectivos estamos haciendo bien en plantear determinada situación sin considerar, por ejemplo, el marco normativo, algunas exigencias, o incluso que, por ejemplo, muchas de nuestras exigencias ya están reguladas, solo que no se han implementado de forma adecuada, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos el tema de las políticas, primero tenemos que hacer un análisis de nuestro marco jurídico, ¿no? ¿Por qué la importancia de analizar el marco jurídico? Porque a través del marco jurídico determinadas políticas se materializan y tienen un sustento y posibilitan a que, por ejemplo, exista todo un tema administrativo quizá que las haga posibles, ¿no? Otro punto que también debemos considerar es que es el tema de los servicios del personal. Es decir, que, por ejemplo, la política pública que nosotros estamos planteando, por ejemplo, si va a requerir de infraestructura o va a requerir, por ejemplo, de recursos humanos o de otros temas, ¿no? Es decir, no solo es exigir, por ejemplo, que en los colegios exista salud sexual integral, es un ejemplo, sino que también para que esta exigencia se materialice, verificar cuáles van a ser los puntos que necesariamente van a confluir para que esta sea una política efectiva, ¿no? El tema también de los recursos materiales, el tema de si, por ejemplo, lo que exigimos va a requerir un financiamiento, ¿no? Y si esto no lo requiere, entonces también justificar el por qué. Pero normalmente la mayoría de estas políticas públicas que nosotros planteamos requieren de financiamiento, ¿no? Para que puedan ser más tangibles, ¿no? Y el tema de la persuasión, ¿no? Por ejemplo, ver cuál es el posicionamiento de la ciudadanía frente a esta política pública, ¿no? Y cuál es el interés general que existe de la población respecto a esta. Porque este punto es importante porque existe, por ejemplo, la necesidad de que para que una política pública se constituya como tal, pueda satisfacer las necesidades de un grupo en específico quizá, pero también de grupos mayoritarios, ¿no? Y se habrán dado cuenta de que el Estado, por ejemplo, actualmente, teniendo en cuenta que el tema salud, por ejemplo, es un punto sumamente importante para el desarrollo de muchos de nuestros derechos por el tema de la pandemia, constituye, por ejemplo, un interés, ¿no? Un interés mayoritario. Y es por ello que se han implementado políticas públicas de salud en su mayoría durante estos dos últimos años, dejando de lado quizá algunos otros temas que no son prioritarios. Entonces también al momento de identificar nosotros algún punto, tenemos que ver si lo que estamos planteando sí es de interés nacional o si va a generar, por ejemplo, un beneficio mayoritario. Otro punto que también se debe tener en cuenta es que cuando hablamos de políticas públicas, existen varias formas de cómo plantearlas, ¿no? Hay varios espacios en los cuales estas se pueden constituir, pero también es necesario considerar, y voy a enfatizar en este punto porque actualmente el proyecto Jóvenes por los DSDR e incluso los diferentes cursos que venimos realizando desde
buscan que, por ejemplo, la participación juvenil esté orientada a la formación de estas políticas públicas en derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, y como que identificar, por ejemplo, la temática en específico. ¿Y para qué queremos políticas públicas? ¿No? Muchos preguntarán, ¿y en qué nos benefician? ¿O cuál va a ser, por ejemplo, el resultado de la implementación de una política pública, ¿no? Como les decía, las políticas públicas van a ayudar a cerrar esas brechas, esos intereses que nosotros como ciudadanos requerimos en un momento, ¿no? Y estas políticas públicas están alineados al tema de derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Los derechos humanos, como ustedes saben, son aquellas exigencias, ¿no?, que nosotros tenemos y estas van evolucionando, ¿no? De ahí la característica de que cuando hablamos de derechos humanos, estos son progresivos, ¿no? Y esto ha hecho que, por ejemplo, durante muchos años, algunos derechos que no eran como que prioritarios, en la actualidad sean exigencias de la sociedad, ¿no? Y esto hace que, por ejemplo, las políticas públicas que se están implementando en nuestro país estén en una constante, estén evolucionando, ¿no? Y acoplándose a estas necesidades. Y es por ello que nosotros como ciudadanos, al momento de identificar, por ejemplo, una brecha, alguna necesidad que sí o sí requiere, por ejemplo, bueno, es de interés nacional y requiere, por ejemplo, la intervención del Estado, exigimos que ésta se implemente como tal, ¿no? A ver, y también mencionar que el papel, nuevamente, el papel de la ciudadanía es muy importante, ¿no? Porque a través de la participación que nosotros tenemos en estos espacios de decisión, la participación que también nosotros tenemos en los espacios sociales, podemos, uno, identificar de mejor forma estas necesidades y dos, hacer acciones para que estas políticas se den, ¿no? Por ejemplo, visibilizando de mayor forma las necesidades y, por ejemplo, las vulneraciones de derechos que existe por la no implementación de esta, ¿no? Otro punto que también es necesario referir cuando hablamos de políticas públicas es el rol de las organizaciones sociales, ¿no? Y las no gubernamentales, ¿no? ¿Por qué? Ocurre que, por ejemplo, cuando hablamos de estas políticas, y en general cuando hablamos del impulso o del fortalecimiento de los derechos humanos, durante estos últimos años las organizaciones sociales se han constituido en espacios de formación que han suplido, por ejemplo, muchos vacíos que el Estado ha dejado, pero también en espacios para la formulación de estas políticas, ¿no? Y para colaborar a instituciones del Estado como tal. Ahora, cuando hablamos de estas políticas, dentro de lo que constituye el marco administrativo, el marco normativo, existe, ¿no?, un determinado como que ítem que debemos seguir para poder identificarlas como tal. Por ejemplo, lo primero es que nosotros, al momento de identificar, por ejemplo, determinada necesidad y la trasladamos a una exigencia, debemos hacer o formular mecanismos que en ya posterior de la exposición les voy a dar a conocer, formular mecanismos para que estas exigencias se inserten en la agenda política, ¿no? Las agendas políticas, por ejemplo, como les mencionaba, actualmente el Estado dentro de la agenda política ha insertado en mayoría las necesidades relacionadas al tema de salud y el tema de educación, ¿no? Entonces, si cuando nosotros hablamos de derechos sexuales y reproductivos, también debemos buscar mecanismos para que estas necesidades que hemos podido identificar se inserten en la agenda política, ¿no? Y una vez que esté, por ejemplo, en la agenda política y sea objeto de debate, se va a ver a través de las instituciones del Estado cuál sería la competente incluso para determinar aquellos lineamientos para su implementación. Otro punto que también tenemos que ver y es muy necesario es definir el problema como tal, ¿no? Es decir, no solo queda identificar, por ejemplo, que en las escuelas no se implementa el tema de la ESI, ¿no? No se implementa por determinadas situaciones. Entonces, ya identificamos el problema, pero también tenemos que dar a conocer cuáles son las consecuencias de ese problema, cuáles son, por ejemplo, los temas
o la necesidad por la cual se debe implementar esta política para que el problema deje de existir, ¿no? Y esto implica de gozar o recopilar información de aquellas bases de datos que no solo nos proporcionan las instituciones del Estado, sino que también existen otros espacios, para hacer muy sólido nuestro discurso al momento de defender la necesidad o el porqué de esta política, ¿no? Otro punto que también es necesario al momento de tocar el tema, bueno, de formular una política pública, es ver, por ejemplo, el escenario político en el cual nos encontramos, ¿no? Porque ocurre que las políticas públicas se implementan conforme incluso a la línea política del Estado, es decir, se mueven conforme a lo que el Estado en su momento apuesta, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, digamos, en el Perú, en el 2019, digamos, la política o la línea política que planteaba el Estado era más, por ejemplo, conservadora, es un ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, ahí tenemos un escenario un poco más complicado, porque cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, existe como que una suerte de, de oposición, ¿no? De oposición por parte del Estado para tocar estos temas. Existen varios puntos, ¿no? Que impiden de que podamos materializar, por ejemplo, nuestras exigencias, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, les puedo poner un pequeño paréntesis a modo de ejemplo. Hace poco, en el 2020, si no me equivoco, se voció muy fuerte, ¿no? Dentro del Congreso el tema de la ratificación del Acuerdo Escazú. Pero obviamente, y con esto la implementación de políticas ambientales, es un ejemplo, ¿no? Pero obviamente teniendo en cuenta que en el Congreso existía una oposición ideológica respecto a la aprobación de este acuerdo y la implementación de políticas se tuvo un resultado negativo. Entonces, lo mismo tenemos que nosotros verificar. Si, por ejemplo, queremos que exista una educación sexual integral en los colegios, tenemos que analizar, por ejemplo, los grupos a los cuales nos vamos a dirigir. Y si, por ejemplo, estos están a favor o en contra de la aprobación de estas políticas como tal. Actualmente, de manera general, sabemos que en nuestro país existe una suerte de oposición desde el Congreso para la aprobación de determinadas políticas relacionadas a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, eso ha hecho o ha generado un gran, quizá retroceso en algunos avances que habíamos tenido, ¿no? Otro punto que también tenemos que tener claro son los objetivos, ¿no? Establecer los objetivos que nos van a ayudar a hacer que esta política pueda implementarse y pueda generar los beneficios para la cual está formulada, ¿no? Y estas, por ejemplo, tienen que ir acompañados de una línea de tiempo, de, por ejemplo, metas estratégicas para el cumplimiento de esta. Ahora también tenemos que tener en cuenta de la opción por la cual nosotros vamos a apostar. Por ejemplo, para la formulación de una política pública existen varias formas de cómo llegar quizá al objetivo. Entonces, en este punto nosotros tenemos que ver cuál va a ser la vía o, por ejemplo, la institución o el espacio político en el cual nosotros vamos a poder agilizar, por ejemplo, la aprobación de esto, ¿no? Quizá puede ser el Congreso, es decir, conocemos, digamos, a X congresista y este X congresista nos puede facilitar a que dentro de la bancada exista cierta postura para la aprobación o la exigencia de un proyecto de ley, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ese espacio, hacemos que, por ejemplo, nuestra meta vaya por ese lado, ¿no? O, por ejemplo, si tenemos acceso o contactos en el Ministerio de Educación, ¿no? Que nos puedan ayudar a mover en los colegios el tema de la implementación de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, nos movemos por ese lado. Entonces, hay que identificar aquellos aliados estratégicos con los cuales podemos mover más rápido y materializar lo que estamos solicitando, ¿no? Otro punto que también es necesario considerar es que, por ejemplo, cuando hablamos de políticas públicas, existen básicamente tres actores que influyen, ¿no? Uno es la sociedad civil, y como les mencionaba, la sociedad civil normalmente es el espacio que visibiliza y hace posible que estas exigencias salgan a la luz,
y exige al Estado, por ejemplo, que en base a su plan de trabajo, en base a las propuestas incluso que hizo antes de que ingrese, se puedan implementar determinados puntos, ¿no? Pero también existe otro grupo, que son, por ejemplo, el sector privado, ¿no? Que también influye en la toma de políticas públicas, ¿no? Y lo que ocurre normalmente, y esto también pasa en el país, es que la sociedad civil, por ejemplo, tiene una poca capacidad de incidencia al momento de formular estas políticas, ¿no? Y en cambio las empresas, el lado privado, tiene una alta capacidad de incidencia. ¿Por qué? Por los espacios de poder a los cuales puede llegar de mayor forma. Entonces, esto normalmente no debería ser así, ¿no? Sino que también la sociedad debería tener capacidad de incidencia para lograr que estas políticas puedan materializarse, ¿no? Y como tenemos acá una desigualdad, como ustedes ven, es decir, que el sector privado tiene una mayor capacidad de incidencia, obviamente las políticas públicas que se aprueben van a ser mayormente en beneficio del sector privado, sin considerar quizá el beneficio de la sociedad civil en su conjunto. Entonces, esto es un punto que siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso es que la importancia de buscar aliados estratégicos que nos ayuden a equilibrar esta capacidad de incidencia al momento de solicitar o exigir estas políticas públicas, ¿no? Y una política pública va a ser exitosa, es decir, va a lograr los objetivos que para la cual está planteada cuando, por ejemplo, logre materializar los intereses de todos estos actores, como ustedes lo ven, ¿no? También es necesario referir que cuando hablamos de políticas públicas en derechos sexuales y reproductivos, retrocedamos unos 10 años, antes no se hablaba, ¿no?, de derechos sexuales y derechos reproductivos como tal, ¿no? Era un tabú, ¿no? Incluso dentro de nuestro marco normativo, estos derechos no estaban reconocidos como tal, ¿no? En nuestra Constitución, por ejemplo, hacemos a ver, ¿cómo decirlo? Hacemos un enchufe para hablar de derechos sexuales y reproductivos a través del derecho a la salud que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, de ahí es que ya con las exigencias que hubo por la sociedad, es que en muchos países, por ejemplo, de Latinoamérica, se comienza a hablar de los derechos sexuales y reproductivos y de la forma de cómo se iban a garantizar estos como tal, porque si desde el Estado no existe una protección como tal, obviamente teniendo en consideración que esto no está regulado, existe este vacío y el poco interés de implementarlo en las diferentes instituciones como tal. Entonces, como en América Latina, como les mencionaba, surgen estos procesos para garantizar estos derechos y obviamente alineados a la salud y que este es un derecho humano como tal, esto se comienza a socializar en diversos eventos que se dan, en diversos espacios políticos en los cuales se habla de la salud y, por ejemplo, también del desarrollo de los adolescentes y jóvenes, ¿no? Por ejemplo, se aperturan espacios en los cuales ya se comienzan a generar políticas para garantizar estos derechos y que podamos ejercer nuestros derechos como tal y ante la vulneración de estos también ejercer acciones legales, ¿no? Eh, Acá hay unos ejemplos de algunos eventos, por ejemplo, en los cuales poco a poco se ha ido socializando lo que eran los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Antes no se los tocaba como tal, ¿no? Sino se hablaba, por ejemplo, de la salud, de la integridad física, se hablaba, por ejemplo, del derecho a decidir, ¿no? Por ejemplo, cuántos hijos tenían o de no tener hijos, se conocían bajo estas acepciones, ¿no? Ya posteriormente ya se le da la nomenclatura como tal y se desarrolla en los diversos tratados y en la implementación de nuevos marcos normativos con el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de incidencia para la generación de políticas públicas, no? Porque es necesario tener en cuenta de que toda política pública se puede llegar a realizar, pero tomando en consideración procesos de incidencia adecuados, ¿no? ¿Y qué es incidencia? Nosotros cuando hablamos de incidencia, estamos hablando de aquellas estrategias dirigidas a las personas con poder de decisión. Poder de decisión son aquellas personas que van a hacer posible que esta política salga como tal, ¿no? Para que estas acciones, y como les decía, generen estas políticas, ¿no?
Es decir, muchas veces yo escuché hablar de incidencia para hacer tal cosa, incidencia para tal, pero es necesario tener en cuenta que el término incidencia está asociado al tema de influir en estos tomadores de decisión para generar lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, el impacto que nosotros obviamente vamos a generar tiene varias formas de realizarse, ¿no? Puede ser inmediato, mediano o a largo plazo, ¿no? Y estas están, como les mencionaba, orientadas al bienestar general, porque no hablamos de política pública si esta no está orientada al bienestar general. Es decir, cuando nosotros exigimos en nuestras campañas, por ejemplo, el tema de la legalización del aborto, por ejemplo, el tema de que se implemente, por ejemplo, el PAT de forma adecuada en los centros de salud, es necesario que tengamos bases para sustentar de que la implementación del PAT va a generar un bienestar general, ¿no? Para todas aquellas personas que, por ejemplo, recurren a estos centros de salud y no tienen una atención adecuada, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, muchas veces el tema de la implementación del PAT ha ido asociado, ¿no? A casos emblemáticos que ha tenido nuestro país, por ejemplo, el caso de KL, el caso de, entre otros casos, ¿no? Que es de seguro, y esto ya lo han ido mencionando en sesiones anteriores y ya no voy a redundar en ello, han visibilizado, por ejemplo, la necesidad de que el Estado tome acciones claras, ¿no? Por ejemplo, ya a raíz de estos casos que se han ventilado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que recién el Estado peruano comienza a implementar de forma más efectiva acciones para que se pueda garantizar los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Otro punto es que, por ejemplo, la incidencia, como les decía, nos va a ayudar a resolver estos problemas específicos que nosotros hemos podido identificar y concretar estos cambios en estas políticas que estamos mencionando. Y también la incidencia ayuda a que podamos fortalecer y empoderar a la sociedad civil. ¿Por qué? Porque en la incidencia normalmente, y lo voy a explicar más abajo, tenemos la posibilidad de generar aliados estratégicos e involucrar a más personas. Y esto hace que, por ejemplo, la acción ciudadana tenga un nuevo enfoque, ¿no? También ayuda a promover y consolidar la democracia. Para nosotros, lo voy a decir de manera muy general, porque hablar de incidencia política para la generación de estas políticas como tal es un tema demasiado complejo y muy largo, pero en resumen, si nosotros, por ejemplo, desde los espacios sociales en los cuales estamos, queremos impulsar acciones para promover, por ejemplo, el ejercicio real de los derechos sexuales y reproductivos, tenemos que seguir estas pautas que les he puesto acá, que están numeradas, ¿no? Por ejemplo, es sí o sí necesario, y ahora, por ejemplo, nosotros vamos a generar acciones de incidencia. Yo sé que muchos de los que están acá van a ser parte, por ejemplo, del programa de TV, y a través de este programa nosotros vamos a visibilizar estas exigencias que lo hemos hecho durante muchas campañas, y también buscamos que la sociedad se involucre en su conjunto, pero también para poder plantear determinada temática y determinada exigencia, primero es necesario, como les refería, identificar el problema y analizarlo como tal, ¿no? Tener una propuesta clave en la cual nosotros nos vamos a basar. Otro punto también es el espacio de decisión al cual tenemos que influir, porque muchas veces ocurre de que queremos que en los colegios se implemente la ESI, ¿no? Pero nuestro espacio de incidencia o el espacio de decisión al cual vamos, digamos, es el colegio X, ¿no? Pero obviamente el colegio X se debe a una normativa mayor, ¿no? Una UGEL quizá. Y la UGEL se debe, por ejemplo, a otra mayor, que es, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, obviamente, ahí cambia el espacio de decisión al cual nosotros debemos influir para poder efectivamente tener el cambio que queremos. Porque si nosotros seguimos incidiendo en espacios de decisión que no van a surtir efectos, entonces no tiene sentido realizar un gasto humano para al final no conseguir los resultados que queremos. Asimismo, tenemos que analizar los canales de influencia, como les decía, ¿no? El mapa de poder, ¿no?, que normalmente se conoce. Y en estos canales de influencia tenemos que identificar no solo los factores positivos que van a generar que nosotros podamos implementar determinada política, sino también tenemos que identificar a los factores negativos que existen, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablaba y se voceaba fuertemente en el Perú el tema de la legalización del aborto como tal,
existieron dos grupos, ¿no? Uno que estaba a favor y otro que estaba en contra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que identificar esos grupos en contra. Ocurre que a veces nosotros armamos campañas muy grandes para promover este tema de que el Estado ya implemente políticas más efectivas. Sin embargo, descuidamos que existen grupos que hacen una contracampaña más fuerte que la nuestra, ¿no? Y que incluso mucho de nuestro discurso ayuda a que la gente se confunda, ¿no? Y hace que el discurso del grupo que está en contra sea más fuerte, ¿no? Y eso nos ha pasado muchas veces, y es por eso necesario incluso estudiar o analizar a profundidad aquellos actores que están en contra, por ejemplo, de determinada política, y ver qué estrategias claves podemos tomar para evitar que todo el trabajo se caiga, ¿no? Otro punto es también el análisis de las fortalezas y debilidades, ¿no? Como espacio, como personas incluso, debemos analizar cuáles son las fortalezas que tenemos para con el tema o las debilidades que también pueden existir, para de esta forma, como les mencionaba anteriormente, evitar que todo el trabajo que hagamos o las campañas masivas que hagamos o los programas que saquemos tengan, por ejemplo, una suerte de efecto negativo, ¿no? Ha pasado que a veces hemos publicitado determinado flyer y al final hemos tenido más comentarios negativos que positivos, ¿no? Y se genera una ola de desinformación. Entonces tenemos que ver bien estos puntos, también el tema de las oportunidades y amenazas, ¿no? Otro tema que también es necesario tener en cuenta es la estrategia de influencia, ¿no? Es decir, cómo vamos a lograr llegar a los grupos de poder. O sea, a veces, por ejemplo, yo estoy, digamos, en Cusco, ¿cómo hago para que mi voz se sienta en todo el país? ¿No? Entonces, por ejemplo, acá hago un análisis y digo, pero tengo contacto con el canal tal, con la radio tal, también tengo contactos en espacios, en blogs, tengo espacios también internacionales o nacionales que me podrían dar apertura para poder socializar el tema. Entonces, por ejemplo, estas estrategias de influencia hacen que podamos movilizarnos de mayor forma y de forma más ágil en estos espacios y podamos llegar de forma más rápida a los puntos de poder que queremos llegar. Un claro ejemplo es el tema de la ley Pulpín, ¿no? Por ejemplo, al inicio, cuando se plantea esta ley Pulpín, que era el tema de una suerte de cuestionamientos, ¿no? Que hubo por el tema de los derechos laborales que se redujeron para los jóvenes. En esa situación, por ejemplo, se armaron espacios de este tipo y la idea era llegar, por ejemplo, al ente que podía hacer que esto tenga un panorama diferente. Entonces, ¿qué se utilizó? Se utilizó redes sociales, se utilizó la gente salió a marchar, se utilizó, por ejemplo, los espacios, los canales, los diarios, diferentes espacios para hacer una movilización social más grande y llegar, por ejemplo, al espacio que se quería. Porque lamentablemente, y esto siempre pasa, muchas veces el Estado reacciona ya cuando existe presión social y cuando, por ejemplo, la imagen de este se ve mellada, digamos, no es un ejemplo. Otro punto que también debemos considerar es el tema del plan de actividades, ¿no? Es un punto muy importante porque ayuda a que podamos movernos de forma más planificada y coordinada, y el tema de la evaluación continua, a ver si efectivamente lo que estamos haciendo está teniendo frutos, porque obviamente si no lo está teniendo, tenemos que replantar varios puntos de nuestro plan de incidencia, ¿no? Acá, por ejemplo, en resumen, lo que les había comentado, ¿no? El tema de cómo analizamos la problemática, el tema del mapa de poder, lo vamos a pasar rápidamente porque estamos un poquito contra el tiempo. Y acá vamos a tocar, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De cómo podemos hacer nuestras acciones, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo identificar que quiero que en los colegios se implemente la ESI, ¿no? ¿Y cómo hago eso? ¿No? Primero, al momento de identificar, por ejemplo, el problema, tengo que seguir un segundo paso, que es recolectar toda esa información, ¿no? Porque pasa de que incluso cuando nosotros nos movilizamos, vamos a los medios de comunicación, a veces nos preguntan acerca de la temática y no sabemos qué decir. Y obviamente eso debilita la acción que nosotros queremos hacer. O también he visto que esto pasa, que cuando el espacio público nos apertura la posibilidad de hacer un diálogo y de poder presentar nuestras propuestas, muchas veces no manejamos el tema. Entonces la idea es tener un manejo fluido del tema para poder defender nuestra postura en los diferentes espacios que estemos. Otro punto también es que tenemos que tener en cuenta que cualquier política pública, al tener una característica de beneficio general o interés general, necesita de la confluencia y participación de varios grupos, ¿no? No solo, por ejemplo, grupo X, ¿no? Sino grupo
ABC, es decir, tener organizaciones aliadas con las cuales que tengan, por ejemplo, los mismos intereses y podamos hacer acciones masivas y generar mayor presión social, ¿no? Y con ellas, por ejemplo, ya ordenarnos, hacer quizá eventos previos, ver qué aliados ellos tienen también para poder agilizar nuestras acciones. Otro punto es el tema del cabildeo, que se conoce como aquella estrategia para ya estar en contacto directo con aquellos tomadores de decisiones que nos van a ayudar, por ejemplo, a identificar, a ayudar a lograr la materialización de nuestra propuesta. Por ejemplo, en el tema electoral actualmente, es un espacio muy, muy bueno para aprovechar y exigir que, por ejemplo, se puedan implementar estas políticas como tal, ¿no? Por ejemplo, si en nuestros gobiernos regionales identificamos de que existe poco interés por parte de nuestras autoridades y vemos que, por ejemplo, nuestro proceso electoral se acerca ya, y también ya sabemos quiénes son los candidatos tentativos, ¿por qué no hacer un plan de este tipo y ya buscarlos y comprometerlos, ¿no? A que podamos generar este tipo de acciones desde nuestro gobierno regional, ¿no? O hacer que esta exigencia se pueda visibilizar, ¿no? Entonces, es lo que podríamos hacer a raíz quizá de estas elecciones. Otro punto era el tema del plan de comunicación, como les mencionaba, porque actualmente con la pandemia y durante estos últimos años, el tema del manejo digital ha sido una herramienta fundamental, ¿no? Para muchas protestas sociales, pero también para la exigencia de muchos derechos, ¿no? Y fruto de ello incluso tenemos muchas leyes, muchos proyectos de ley, y entre otras políticas que se han implementado a raíz de estas acciones ciudadanas que hemos podido tomar, ¿no? El tema de los medios de comunicación y la movilización social, ¿no? Que es también un factor importante. Ahora, eh, en este punto, haciendo ya un paréntesis a lo que hemos venido tratando, es necesario de que, por ejemplo, nosotros, nuestro canal de televisión se va a transmitir, ¿no? Por Facebook, y lo que queremos es que, por ejemplo, este llegue a espacios a los cuales antes no habremos podido llegar, que pueda influir a más jóvenes, que pueda hacer que más organizaciones se sumen, que pueda seguir informando, ¿no? Y este tema está asociado a lo que actualmente se le conoce como democracia digital, ¿no? La democracia digital nace, por ejemplo, a raíz de todos estos cambios que hemos venido viviendo y la necesidad, por ejemplo, de que muchos de nuestros derechos actualmente los ejercemos a través de estas plataformas digitales. Entonces, ocurre que ha habido muchas vulneraciones de nuestros derechos y libertades en estas plataformas y esto hace que, por ejemplo, se vea ya a que, por ejemplo, el acceso a redes, hay una fuerte tendencia, particularmente en Occidente, de que, por ejemplo, el acceso a redes sociales se constituya como un derecho, incluso humano, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que las redes sociales son un espacio muy rico para poder seguir generando nuestras acciones y para que, por ejemplo, determinadas autoridades públicas puedan ayudarnos a materializar nuestras exigencias, ¿no? Y este tema de la democracia digital está asociado al tema de la participación ciudadana, la libertad de expresión, acceso a la información, entre otros puntos, ¿no? Y como les mencionaba, eh, posibilita a que actualmente muchos de nosotros podamos seguir moviéndonos incluso desde nuestras casas, ¿no? En la pandemia creo que se han organizado cantidad de campañas digitales que han tenido resultados muy positivos, ¿no? Entonces, hablar de democracia digital es poner el Internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía para contribuir, ¿no? En la consolidación de un sistema democrático, ¿no? Y este tema de la democracia digital nos ayuda a entender de que como ciudadanos tenemos diferentes estrategias para poder seguir incidiendo, ¿no? Hay varios casos, como les decía, el tema de la ley Pulpín, el tema de Ni Una Menos, el tema incluso de la campaña para que se implemente la educación sexual integral, la hemos movido por redes sociales, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que también nosotros, al ejercer nuestros derechos por las plataformas digitales, como lo vamos a hacer ahora a través de un canal digital, tenemos que considerar varios factores, ¿no? Por ejemplo, como les decía, ha habido muchos flyers,
o material que nosotros hemos sacado que ha recibido una cantidad de comentarios negativos, ¿no? Y es más, a la hora de la hora suele ser material usado para destruir o acabar las campañas que hemos iniciado. Entonces, frente a ello, nosotros tenemos que ser muy estratégicos en el diálogo que nosotros estamos impartiendo, ¿no? Y hacer un análisis cultural del espacio también al cual queremos influir, porque sabemos que en el Perú existe una diversidad cultural muy amplia. Y esto hace que, por ejemplo, que no toda información sea bien recibida o no toda información se entienda de la misma forma. Entonces, al momento de nosotros transmitir algo, lo tenemos que hacer teniendo en consideración el público hacia el cual vamos a ir dirigido, pero también teniendo en consideración los derechos del público al cual vamos dirigido. Por ejemplo, si a mí como público me incomoda o me afecta psicológicamente, emocionalmente, determinada situación, por ejemplo, que se publiquen, yo he visto que, por ejemplo, se publican a veces videos de accidentes en los cuales, o videos en los cuales están involucrados menores, en accidentes, entre otras cosas, y hay un sector de la población que tiene una afectación mayor. Por ejemplo, frente a estas situaciones se han implementado determinados mecanismos para que los medios de comunicación no difundan ese tipo de información. ¿Por qué? O sea, yo como medio de comunicación tengo el derecho de publicarlo, ¿no? Porque tengo la libertad de expresión, pero también hay que tener en cuenta el derecho que tiene el ciudadano de también vivir en paz y de que, por ejemplo, determinada información que se le transmite no le genere una afectación negativa, ¿no? Es decir, se hace una ponderación de derechos y nosotros también tenemos que tener como criterio ese punto, ¿no? O sea, nosotros al momento de hacer nuestros programas, al momento de difundir la información, estamos ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, este derecho tiene varias limitantes, ¿no? Varias limitantes que, es decir, mi derecho a la libertad de expresión se desarrolla mientras no vulnere otros derechos de igual calidad, ¿no? Entonces, eso lo hay que tener en cuenta y lo menciono a modo de paréntesis porque es necesario también tener en consideración que si vamos a hacer planes de incidencia para la materialización de determinadas políticas públicas, también tenemos que tener en consideración el contenido del material que nosotros vamos a difundir, ¿no? Eso sería todo lo que les podría mencionar respecto a este punto. No he enfatizado mucho en el tema por ejemplo, qué son los derechos sexuales y reproductivos, porque ustedes ya han recibido 2 sesiones previas en las cuales se les ha explicado de forma muy amplia este punto, y he tocado este tema de las políticas y cómo podemos hacer que estas se materialicen como tal, debido a que es necesario, y he visto también que muchos de nosotros al momento de lanzar campañas, hacer acciones, hemos tenido muchas fallas, ¿no? Y obviamente no hemos logrado los objetivos que teníamos planteados como tal. Entonces, a raíz quizá de la experiencia que les puedo transmitir en la participación quizá de muchas campañas de incidencia a nivel nacional para la implementación de políticas en derechos sexuales y reproductivos, les traslado esta información que nos sirvió a nosotros, por ejemplo, para seguir generando acciones claves, ¿no? Respecto a cómo podemos exigir que éstas se implementen. También es necesario mencionar que en nuestro país ha sido muy difícil, esto es una experiencia personal, ha sido muy difícil para nosotros como grupos organizados, incluso desde el espacio jurídico, ¿no? Yo soy abogada, hacer cambios normativos en algunos cuerpos que existen, cuerpos normativos, para que, por ejemplo, garantizar la igualdad y garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como tal, porque en nuestro país existe, uno es el tema de la diversidad cultural, otro tema es el tema de los sectores que son conservadores, y otro tema también es el punto de que existe varias barreras, ¿no? Que tenemos que superar. Entonces, a través de estos procesos de incidencia nos ha sido un poquito más fácil llegar a estos espacios de poder y lograr que, por ejemplo, poco a poco se esté ya reconociendo la necesidad de que los derechos sexuales y reproductivos tengan que ser también una prioridad dentro de muchos aspectos, ¿no? Ahora, ya teniendo en cuenta este panorama un tanto claro, porque el tema es un poco amplio,
somos actualmente 25 personas y para poder quizá poner en práctica lo que les he estado mencionando, vamos a hacer una sesión de trabajos en grupo. Larisa, por favor, si se podría dividir el espacio en 3 grupos, por favor. Y acá, por ejemplo, vamos a utilizar la plataforma Jamboard. Por eso les habíamos pedido de que por favor nos puedan ayudar con ese tema de instalar en sus teléfonos, si es que iban a entrar por el teléfono, la plataforma Jamboard, para que podamos hacer una pequeña dinámica y de esta forma puedan quizá entender de mejor forma lo que les estaba explicando y podamos tener procesos más efectivos, ¿no? Efectivos, como les mencionaba, acá por ejemplo les estoy compartiendo mi pantalla y lo que básicamente constituye esta dinámica que es más aplicativa de lo que hemos estado trabajando, es que, por ejemplo, en cada grupo les voy a pedir que puedan identificar, ¿no?, una política pública en derechos sexuales y reproductivos que ustedes crean que podemos implementar, teniendo en consideración lo que les decía, ¿no? De que esta tenga como, particularmente buscar un beneficio general y que esta tenga un sustento, ¿no? Entonces, identificar y aquí lo escribimos, es fácil de usar, miren, por ejemplo, acá solo hacen clic y lo modifican, y acá, por ejemplo, la primera parte que tienen que hacer es ustedes identificar a sus tomadores de decisión, es decir, además de sus tomadores de decisión, a quienes queremos llegar, ¿no? Sigamos, mi política pública es que el PAT se implemente de forma adecuada, entonces, ¿a quiénes tengo que llegar, no? Identificar al Ministerio de Salud, o ver a qué grupo, por ejemplo, me puede ayudar a poder llegar al ministerio como tal, ¿no? Porque a veces no tenemos un espacio abierto para poder llegar a ellos. Y luego de ello, vemos qué acciones podemos realizar, ¿no? Ver qué acciones tangibles podemos hacer para que esta política se pueda materializar como tal, ¿no? Quizá también en este punto puedan identificar, yo sé que muchos incluso trabajan con congresistas, trabajan con instituciones públicas, he visto que algunos han hecho trabajos con instituciones públicas, que pueden ayudarnos mucho, ¿no? Entonces acá lo pueden poner igual a sus otros aliados, ¿no? Como son las organizaciones. O, por ejemplo, si digamos quiero informar primero, antes de que esto se implemente, a la población que la ESI es importante, entonces ahí cambia el panorama, ¿no? Primero quiero llegar a la población y una vez la población sensibilizada, recién la exigencia social, entonces ahí el panorama cambia. Entonces eso les, en líneas generales lo pueden llenar, igual cogen la tarjetita, acá le ponen editar y aquí pueden escribir, ¿no? Digamos, la idea, ¿no?, que ustedes han planteado y así, ¿no? Igual acá. Y cada grupo tiene una lámina identificada y bueno, como van a ser 3 grupos, entonces cada uno identifica a su grupo. Por favor, Leari, si me puedes ayudar con la distribución de grupos y pedirles que todos puedan participar, estamos en un espacio abierto y todos puedan llenar esto, ¿no? Y si no, pedirle, digamos, al compañero que tiene acceso al Jamboard para que pueda ayudarles con el vaciado de sus ideas, ¿no? Regresado la mayoría a la sala. Ha sido un poco complicado porque algunos no manejaban mucho la plataforma Jamboard y por eso hemos tenido que distribuir los grupos en 2, ya que no había, no, en el grupo 2 no había laptop, ¿no?, o algún material para que puedan guiarse. Ya, entonces, vamos a iniciar con la exposición de lo que han trabajado. El grupo 1, por favor, si podría proyectar su lámina y disertar la persona que ha sido encargada. Ya, acá está. A ver, ¿a quién se le designa el grupo 1, por favor, para que diserte? Ah, ya, a mí, a mí. Ah, pensé Ya, que entonces, éramos el grupo 3, por eso no respondí. Bueno, en fin, sí puedo comenzar, ¿no? Listo, sí se me escucha bien, ¿no? sí, te escuchamos bien. Ya está. Bueno, a nuestro equipo nos ha tocado hablar de este tema, ¿no? De la implementación de la educación sexual integral en colegios para adolescentes a partir de los 12 años de edad en zonas rurales, ¿no? Y para responder a este DSDR, pues vamos a preguntarnos a quiénes queremos llegar y qué acciones vamos a realizar, ¿no? Entonces, más o menos hemos ubicado, ¿no?, a dónde queremos llegar, y la propuesta es, por ejemplo, el Ministerio de Educación. También es importante de repente llegar a los centros de salud porque ahí recurre bastante gente y se puede trabajar ahí también. Además de organizaciones
que trabajen en zonas rurales, ¿no? A veces pues tienen, no sé, juntas vecinales, de repente existen algunas otras organizaciones en las cuales podemos incurrir, ¿no? Y también puede ser la población en general, y acá hay que añadir, por ejemplo, a las familias, ¿no? Las familias, este, más que todas las familias, de repente también las comunidades, ¿no? Entonces, podemos llegar a ellos, ¿no? Y pues la meta es adolescentes en zonas rurales, ¿no? Y lo que se exige es que se dé una educación sexual integral, ¿no? Y la propuesta es a partir de los 12 años, ¿no? Entonces, ¿qué acciones podríamos nosotros realizar ante esto, ¿no? Por ejemplo, una de las acciones sería campañas de difusión de material educativo y psicoeducativo en espacios públicos. Eso es muy fundamental, ¿no? Contar con un material, porque si de repente no tenemos algo estructurado, no podríamos llegar correctamente, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de zonas rurales y este tema es un poco delicado todavía por ahí, ¿no? Entonces, contar con un material adecuado nos ayudaría muchísimo, ¿no? Después también visita a las comunidades en las asambleas que se realizan, eso es fundamental, porque las comunidades o en las zonas rurales las personas o los ciudadanos suelen reunirse, ¿no? Siempre tienen algunos grupos, ¿no? Y eso también ayuda mucho, y yo podría dar fe de eso cuando hice mi práctica en la comunidad. Justo nosotros organizamos también con los vecinos de la comunidad, organizamos un programa, un taller también, ¿no? Entonces, y tratamos, por ejemplo, el tema del alcoholismo, ¿no? Y en este caso trataríamos el tema de educación sexual integral, ¿no? Entonces funciona muy bien eso, ¿no? Otra acción también sería medios radiales y televisivos, ¿no? Con mensajes sencillos y amenos. Eso es muy fundamental, ¿no? Como decía anteriormente y lo vuelvo a repetir, ¿no? Este tema en las zonas rurales es un poco complejo, entonces cuidar mucho la manera de cómo se dice es importante, ¿no? Entonces, y utilizar los medios radiales y televisivos también ayuda mucho, ¿no? Al menos en las zonas rurales existe ¿cómo se llama? El tema de escuchar la radio, ¿no? Todavía se mantiene muy vigente, no es como en las zonas urbanas, como que ya la radio está un poco desplazada, ¿no? Y funcionaría muy bien esa acción, ¿no? Otra de las acciones que podríamos realizar sería el tema de las redes sociales, ¿no? Estrategias de difusión en Instagram mediante Reels para generar mayor audiencia, ¿no? En este caso, de repente no tanto Instagram, de repente más Facebook, porque en las zonas rurales, creo que no estoy tan segura, pero creo que más llega a Facebook, o la mayoría en las zonas rurales creo que utiliza Facebook. No estoy segura, no puedo aseverar, pero tengo en cuenta que la red social que más llega es Facebook, ¿no? Pero se podría hacer una evaluación y ver si podría funcionar eso, ¿no? Pero las redes sociales sí es un medio muy importante, de gran importancia para poder transmitir algún tema, ¿no? Entonces funciona muy bien también. Otra acción que se podría realizar y funcionaría muy bien también es el trabajo mancomunado, ¿no? De los ministerios, en este caso del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y sus entes descentralizados. Por ejemplo, tenemos Aurora, no sé si han escuchado, ¿no? Entonces, ellos nos podrían ayudar también mucho, ¿no? Con el Minedo y también el Ministerio de Justicia, ¿no? Podría funcionar muy bien también. Y finalmente, otra acción que podríamos tomar sería la implementación de un manual intercultural para la intervención en la comunidad. Eso es fundamental también, ¿no? Porque estamos hablando de zonas rurales, y teniendo en cuenta que estas zonas rurales, pues, a veces se comunican en lenguas nativas, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? E implementar este manual intercultural nos ayudaría muchísimo. Eso sería en cuanto a lo que hemos trabajado. Gracias. Genial, genial. Muchas gracias. Estuvo muy interesante lo que ustedes plantean.
y han considerado puntos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de interculturalidad, el tema de la importancia de tener un lenguaje acorde a la realidad social y los aliados estratégicos que nos van a ayudar a poder lograr el objetivo planteado, conforme también a la localidad de intervención y el público objetivo. Está muy, muy, muy chévere su trabajo, entonces vamos a darle pase al siguiente grupo. Por favor, si podrían empezar con su disertación. Buenas tardes. Bueno, voy a participar, ¿no? Explicando lo que hemos realizado con mis compañeros. De hecho, pensé que éramos nosotras el grupo 3, pero parece que no. Bueno, básicamente el caso que nosotros queríamos comentarles es acerca de implementación de productos seguros en hospitales rurales. A esto me refiero con preservativos, pastillas, etcétera, ¿no? ¿A quiénes queremos llegar? Queremos llegar a los directores de los centros de salud, que claramente son las personas que de cierta forma nos van a poder colaborar con este tipo de información e implementación. Tomadores de decisiones, que son las personas que nos van a apoyar sobre esta información que nosotros queremos. El director regional de salud, ya que decidimos ir más que todo para la parte de Lima Norte, y pues las autoridades, ¿no? Que son las personas que nos pueden dar esa autorización para poder implementar lo que nosotros estamos organizando. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a crear una solicitud de transparencia para que los centros de salud informen sobre el presupuesto destinado para la salud reproductiva, ¿no? También se va a divulgar por medios digitales la información conforme a las leyes y las normas sobre los derechos sexuales y reproductivos, que esa es la razón por la cual escogimos, ¿no? Llegar a autoridades, así como que en cada publicación que se realiza también se van a tener que etiquetar a algunos congresistas, ¿no? También necesitaríamos convenios o acuerdos con la autoridad para poder ejecutar nuestros planes. También necesitamos un pronunciamiento según la experiencia en los centros de salud de la región, que en este caso es Lima Norte, y saber si se les dio la debida atención o no. Y por último, bueno, no sería lo último, sería lo principal, ¿no? Que es presentar la problemática que se atraviesa. Genial, genial, genial. Muchas gracias por su participación. Estuvo muy buenos los aportes que ustedes han realizado. Y también aquí han identificado justo a estos actores que van a necesitar para poder lograr el objetivo, y ustedes están más enfocados en instituciones públicas que les van a ayudar, y las acciones que van a realizar también están acorde a lo que ustedes han planteado, ¿no? Entonces eso nos ayuda a ver que, por ejemplo, para poder realizar este tipo de acciones es necesario siempre realizar este mapeo, ¿no? Nos ayuda, por ejemplo, a hacer esta lluvia de ideas, a que las personas también puedan desde su experticia dar mayores aportes y construir acciones más integrales, ¿no? Entonces, ya para ir finalizando y agradeciéndoles nuevamente su participación en el espacio, le voy a dar espacio a una compañera que es activista y que les va a poder comentar un poquito de cómo, por ejemplo, desde su organización han estado realizando acciones de incidencia para la promoción de políticas públicas en derechos sexuales y reproductivos, y darles algunos tips, ¿no? De qué acciones pueden ustedes realizar y cómo pueden desenvolverse, ¿no? Esto a modo de ejemplo, y que vean, por ejemplo, cómo podemos materializar todo lo que hemos estado desarrollando previamente. Crini, no sé si ya te encuentras. Bien, buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Crini Coabal Iglesias, yo soy miembro de la Rético Cusco desde 2018, y en esta oportunidad vengo a compartirles un poco de las actividades que hemos realizado en el 2021 junto con la Rético Cusco en relación a DSRs. Bueno, para iniciar, comentarles que para nosotros como intercoristas es muy importante hacer activismo, ya que nos permite no solo
fortalecer el trabajo en equipo con todos los miembros de la Rético Cusco, sino también de alguna otra manera conocer distintas situaciones, realidades en relación a DCRs. Es por ello que alrededor del año que ya culminó, hemos ido realizando distintas actividades, entre las que el día de hoy les traemos algunas que han sido impulsadas desde la Rético Cusco y muchas otras de las cuales hemos sido partícipes como aliados junto a otras organizaciones. Por favor, Mila, te voy a agradecer si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, uno de nuestros proyectos o actividades, mejor dicho, fue el bootcamp, que llevó por nombre Bootcamp Mujer, Juventud y Política. Este fue un nuevo formato que junto a Igo Cusco realizamos, que fue la capacitación durante 3 días, el 1, 2 y 3 de octubre, en el cual llegamos a fortalecer en relación a temas como liderazgo, empoderamiento como tal e intercambio de experiencias a distintas mujeres y algunos chicos también, que bueno, ocupan cargos, son autoridades, tanto funcionarios públicos como miembros de sindicatos, organizaciones, etc., etc., etc. Fue muy fructífera, considero yo, ya que no solamente se trató del tema de estar presentes en quizá 3 días súper arduos y cansados para muchos y muchas, ya que, ¿por qué lo considero positivo? Ya que también aquí pudimos escuchar las experiencias, situaciones diversas que van atravesando nuestras lideresas dentro de la región Cusco y los retos que les toca asumir al momento de ocupar algún cargo público o sindical. Por favor, la siguiente diapositiva. Bien, esas son unas cuantas fotitos de los distintos días en los cuales se realizó la actividad que les acabo de comentar. Sí, la siguiente estábamos bien, por favor. Otro proyecto que también realizamos el año pasado fue el Sinchihuarmicuna Tincuinit, que traducido al castellano significa Encuentro de Mujeres Valientes, en el cual trabajamos 3 temas muy, muy importantes, como son el ciberacoso, ciberbullying, el acoso político y la paridad y alternancia. Tuvimos la suerte, la dicha, creo yo, de poder contar con la participación de ponentes de talla internacional, nacional y regional. El proyecto consistió en su primera etapa en cuanto al tema de fortalecimiento educativo, de capacidades, para todas las personas que estuvieron presentes y fueron partícipes del proyecto. En esta primera etapa de realización de la misma, trabajamos netamente en lo que es capacitación educativa, conceptual y en base a experiencias también. Contamos la primera fecha en la que trabajamos ciberbullying o ciberacoso con la presencia de Olimpia Carol Melo. Ella es una mexicana que impulsó la ley Olimpia, la ley que lleva su nombre en México, la cual impulsa, digamos que la limitante o la sanción al ciberacoso o al ciberbullying. También contamos con la presencia de ponentes de talla nacional. Lo mismo ocurrió en la segunda fecha que trabajamos acoso político, un tema que consideramos muy importante, más aún considerando que este año es un año electoral. Tuvimos la presencia de Laura Albania, una ponente argentina. También nos acompañó Arlet Contreras, que fue en su momento congresista y una de las impulsoras de la ley de paridad y alternancia y la ley contra el acoso político. En la tercera fecha tuvimos como tema a desarrollar el de paridad y alternancia. Contamos de igual manera con 2 ponentes, una peruana, pero ambas de talla internacional. Una de ellas es Carolina Orias y la segunda es Nadia Ramos, que es una cusqueña, que también trabaja con oficinas, o mejor dicho, entidades como ONU Mujeres. Contamos con el respaldo del Congreso de la República a través de la Oficina de Participación Ciudadana y muchas otras organizaciones, como podrán observar en los flyers que tienen en pantalla, que entraron como aliados. Este año vamos a desarrollar la segunda etapa del proyecto. Iniciamos en febrero y el tema que vamos a abordar este año es básicamente en relación al bullying, más aún después de estos 2 años de pandemia. Por favor, la siguiente diapositiva. Bien, también participamos como aliados en el diálogo regional feminista intercultural e intergeneracional diverso que se desarrolló en la provincia de Canchis. Esto impulsado por organizaciones como Flora Tristán, el colectivo Sonco Guarmicuna, entre otros colectivos en los cuales en un número no mayor a 6
participaron nuestros miembros muy activamente y evidentemente, como de costumbre, se realizan las réplicas para quienes no podamos estar presentes, ¿no? Más aún con, otra vez repito, el tema de la pandemia. Por favor, la siguiente. Bien, otro tema que se trabajó, y esto fue en alianza con otra red, fue el de masculinidades, que se realizó el 3 de octubre. Y bueno, acá recalcamos como red local la importancia en relación al tema de las nuevas masculinidades, las alternativas que esas nos plantean o nos proponen en relación a al cambio que hoy por hoy se da en relación a este mismo tema y sobre todo en relación a los roles de género que nos toca adquirir en la actualidad. Bueno, el 8 de marzo, van a disculpar que algunas diapositivas se hayan desordenado, el 8 de marzo, que para muchos y muchas, sobre todo para nosotras, es un día muy importante, ya que se conmemora el Día de la Mujer, antes el Día de la Mujer Trabajadora. A pesar, nosotros hicimos mucha incidencia en esta fecha y lo vamos a volver a realizar este año, porque consideramos que muy a pesar del tema del confinamiento, es muy triste saber que en lugar de sentirnos quizás seguras en casa, ocurría lo contrario, ya que los casos de violencia contra las mujeres fueron incrementándose de manera exagerada. Como digo, muy a pesar de que para muchos sería un tanto más sencillo encontrarnos en casa, ¿no? Fue lamentable, sí, pero no por ello, por el hecho de estar quizá limitados por el tema del confinamiento, nosotros como red local podíamos quedarnos de brazos cruzados. Ujú. Bien, se trabajó también una mesa en relación a los servicios de salud sexual y reproductiva y los métodos anticonceptivos para adolescentes en su diversidad. Esto se realizó también de forma virtual en alianza con muchas otras organizaciones y entidades. Es el caso de Plan Internacional, Aprobo, estaba también diversas organizaciones que ahorita se me van, sinceramente, van a disculpar, pero sí consideramos que es muy importante no solo conocer los distintos métodos anticonceptivos, sino también el conocimiento que nosotros tenemos, poder replicarlo, compartirlo con otras personas que quizá desconozcan del tema, ya que es la única manera de mantenernos seguros y seguras si hablamos del tema de la salud sexual. La siguiente, por favor. Se realizó también un concurso virtual interno para los miembros de la Red IQ de manera de incentivo. Para ello se utilizó mucho el tema de creatividad, el tema de conocimientos. Algunas personas realizaron algunos videitos, unos flyers informativos, que se los muestro en la siguiente diapositiva. Esto con intención de impulsar no solo el tema creativo, sino el tema también de poder todos manejar la misma información, informarnos y conocer sobre estos temas que son tan importantes. Es el caso de la violencia, el tema de igualdad, el tema otra vez de las nuevas masculinidades, etc., etc. La siguiente, por favor. Ya para culminar, voy a darle el paso a Dafnar, que es nuestro vocero, para que les hable un poquito en relación al tema de políticas públicas en DCRs y la opinión que tenemos desde Intercorum Cusco. Chicos y chicas, buenas tardes. Gracias por el pase, Crini. Gracias por la invitación, más bien, Mila. Y bueno, mi participación va a ser breve, ya que más que nada va a ser comentarios, recomendaciones sobre los trabajos que se realizaron desde la red Intercorum Cusco, ¿no? Dentro de políticas públicas en DCDR es un aspecto muy importante para nosotros como red poder tocar, ¿no? Porque es un tema que hemos desarrollado muchísimo el año pasado y esperamos que este año, con los proyectos que se desarrollaron el año pasado, como por ejemplo Sinchiwarmi, lo podamos continuar este año, ¿no? Entonces, por esa parte creo que es un aspecto importante y una fortaleza de la red, de que estos proyectos que estamos desarrollando tienen continuidad. Y a esto más que nada es tal vez la primera recomendación, ¿no? De que los proyectos muchas veces solo quedan en talleres o simplemente tal vez en algún tipo de congreso virtual, ¿no? Pero lo que se quiere, por ejemplo, una continuidad es no solo quedarse ahí, sino que también pueda continuar en los próximos años, ¿ya? Por ejemplo, ahora que la virtualidad es fuerte, sin embargo, también podemos hacer, y estamos pensando hacer trabajos, o el proyecto continuando básicamente, pero de manera presencial, ¿no? En alianza con las municipalidades, en comunidades, que es algo muy, muy importante. Y un aspecto
súper importante en este punto es de que necesariamente nosotros debemos buscar actores los cuales nos apoyen. Sobre todo, por ejemplo, pueden ser entes públicos, también privados, incluso puede ser ONGs, ¿no? En este caso, por ejemplo, tuvimos el apoyo del Congreso de la República, entonces es uno de los entes públicos, por así decirlo, que nos apoyan bastante en este tema. Esto nos permite, pues, que el evento sea muy visibilizado a nivel nacional, y al ser visibilizado, pues mucha gente también lo conoce. Entonces, si mucha gente lo conoce, nos permite que también nosotros podamos ser conocidos en el tema que venimos trabajando. Ahora, también es muy importante trabajar con organizaciones aliadas. Las organizaciones aliadas son las piezas clave porque estas nos permiten poder articular con otras organizaciones y también poder escuchar qué es lo que pueden ellos también recomendarnos a nosotros para poder tener un mejor programa, una mejor estructura acerca de lo que venimos realizando, ¿no? Entonces, un aspecto muy importante el trabajar y articular de manera interdisciplinaria todos estos aspectos, ¿no? Para realizar los eventos que trabajamos. Ahora, también otro aspecto importante es siempre que tenemos soporte de los IQs antiguos, que normalmente se les llama IQsaurios, ¿no? Que son personas que ya tienen experiencia. Entonces, hacemos uso muchas veces de esta experiencia que tienen para poder invitarles que nos den talleres acerca de los trabajos que realizaron ellos los años pasados y pues los incorporamos y también mejoramos, ¿no? Que es lo que se quiere. Ahora, con la experiencia que ellos tienen, también nos pueden guiarnos quienes pueden ser, por ejemplo, los panelistas, quienes pueden ser, por ejemplo, las personas que tengan conocimiento acerca de qué es el trabajo que está realizando, etcétera, ¿no? Y aparte de ello, también un aspecto muy importante creo que es el compromiso de cada voluntario. Sé que, por ejemplo, tal vez en muchas otras redes de IQ a nivel nacional no hay mucha participación, tal vez en un tema específico, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de la red IQ Cusco creo que hemos tratado de ser un poco más rigurosos en este tema, porque si queremos trabajar un proyecto, queremos impulsar un proyecto, se necesita mucho tiempo, ¿no? No es que simplemente muchas veces seamos solo voluntarios, sino que también nos vayamos un poco más allá del compromiso que tenemos de pues, poder hacer un proyecto y que este dure a largo plazo, ¿no? No solo uno o dos, sino por más años y que se implemente cada año, ¿no? Entonces, un aspecto muy importante es tener el compromiso de cada voluntario y poder, pues, para que estos sean continuos también, incentivarlos, ¿no? Con distintos incentivos que podamos ahí nosotros brindarles. Entonces, un aspecto muy importante es. Y ya para culminar, también me gustaría mencionarles sobre el trabajo articulado de la red Interquorum Cusco, ¿no? Por el hecho de que nosotros somos, en cierta manera, una gran cantidad de voluntarios, no mucha, claro está, el trabajo que podemos realizar también va a ser visibilizado de acuerdo al empeño que cada uno va a ponerlo, ¿no? Y sobre todo los proyectos que puedan salir a flote, pues también de ser continuos y sobre todo las alianzas que se quiere tener, que sean mucho más grandes y que estas duren a largo plazo, que es lo más importante. Con eso concluyo mi participación y muchas gracias, Milagros. Gracias, Dagner, por tu aporte. Y igual agradecer por habernos comentado algunos puntos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, este plus que se ha agregado a la ponencia, más que todo tenía la finalidad de que ustedes puedan ver de cuáles son los mecanismos que, por ejemplo, podemos seguir para poder visibilizar en los espacios que manejamos este tema de la difusión de las políticas públicas en DSDR, ¿no? Por ejemplo, existen espacios públicos que nos ayudan mucho como organizaciones y que a veces no sabemos, ¿no? Por ejemplo, el Congreso de la República tiene espacios que posibilitan a que podamos realizar actividades con ellos, con financiamientos que pueden hacer que podamos hacer sostenible quizá la actividad que realicemos. Asimismo, hay otros aliados estratégicos que yo sé que ustedes tienen en sus localidades que nos van a ayudar mucho a poder trabajar de forma sincrónica y lograr, por ejemplo, que la temática propuesta pueda tener impactos mayores, ¿no? Por ejemplo, han visto en esta experiencia cuán diversas pueden ser las acciones que podemos realizar y también la recomendación que daban, ¿no? De que muchos de los talleres, y es lo malo, que muchas veces nos enfocamos solo en capacitaciones y omitimos, por ejemplo, materializar esto en acciones de incidencia que puedan lograr mayores efectos, ¿no? Es decir, ir directamente con los tomadores de decisiones para planificar estas acciones, ¿no? Porque miren, de nada nos va a servir seguir impulsando, por ejemplo, el tema de la ESI, si es que no vamos a lograr llegar a estos tomadores de decisiones que nos van a ayudar a cambiar el contexto, el marco normativo que tenemos dentro de nuestra legislación y efectivamente se puede implementar, ¿no? Ustedes saben que hace poco ha habido un retroceso grande porque se está tratando de sacar todos estos temas de la currícula, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, lo ha hecho un tomador de decisión,
y sin considerar quizá los avances que habíamos tenido. Entonces, lo mismo tenemos que nosotros tener en cuenta de que tenemos que ya poner en acción algunos puntos y de que lo ideal es poder influenciar en estos espacios, ¿no? A modo de ejemplo también poner el tema que actualmente pasó, el tema de Repsol. Muchas veces como ciudadanos descuidamos, por ejemplo, el tema de la acción ciudadana y nos desviamos, ¿no? Por ejemplo, de qué es lo que debemos hacer, ¿no? Todos nos desviamos en campañas de recolección, de donación, pero no tomamos acciones claves para poder, por ejemplo, exigir que desde el Estado y desde, por ejemplo, la empresa, se pueda hacer una reparación integral, por ejemplo, de lo que había sucedido, ¿no? Y desviamos, por ejemplo, esfuerzos en temas X, cuando en realidad hay un tema prioritario, que es el tema A, por ejemplo, que era incidir directamente con lo que constituye el Ministerio de Ambiente y otros temas, ¿no? Por ejemplo, esto es una suerte de cómo analizar, por ejemplo, las acciones que venimos realizando, ¿no? Y hacia dónde debemos apuntar, porque hay algunas acciones que van a tener mayores efectos, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya se han enfocado en protestas, en marchas, en tuitazos, y eso, por ejemplo, está visibilizando de mejor forma la problemática, ¿no? La problemática que tenemos, y también ha hecho de que varias instituciones del Estado pongan en marcha las acciones que tengan que hacer, ¿no? Eso sería, compañeros. Larisa, les dejo ya el pase, agradecerles nuevamente por la apertura de este pequeño espacio para compartir con ustedes, y cualquier duda que tengan, por ejemplo, respecto a estos temas, ustedes pueden ingresar a la página de la Red Interquorum, que en específico del área de género y derechos sexuales y reproductivos, en la cual ustedes van a encontrar información muy vasta del tema. También hemos hecho talleres similares de incidencia, de advocacy, que nos van a servir mucho para el tema de la formulación de políticas públicas en derechos sexuales y reproductivos, que están también en esta página, también están en la página de Jóvenes por los DSDR, entonces pueden revisarlo y ustedes analizarlo a mayor profundidad, porque esto va mucho con también qué es lo que nosotros venimos trabajando desde los espacios, y también qué es lo que vamos a trasladar ahora en este espacio comunicacional que va a ser el espacio de TV, y nos va a ayudar mucho a ver cuál es la importancia del factor y de los medios de comunicación a la hora de difundir información, ¿no? Y particularmente en estos temas, porque existen muy pocos espacios que tocan estos puntos, ¿no?